Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Como ya saben, a partir de mañana el gobierno provincial dictaminó que se vuelve a la presencialidad plena. Digamos que vamos a un proceso de, entre comillas, normalización. Por lo tanto, en teoría no vamos a ver en forma presencial todos los viernes como deberíamos habernos visto si no hubiese habido pandemia, ¿no? Bien, entonces el objetivo de este pequeño video es hacer una apuesta en común para que todos retomemos mínimamente en el mismo punto por la dificultad que tuvimos respecto de burbujas, desfasaje en el desarrollo de los contenidos por las dificultades que plantea la burbuja, las faltas, la poca o no mucha participación virtual, bueno, una serie de elementos que hacen que el grupo, el colectivo de estudiantes esté muy fragmentado respecto de una posición común sobre la cual empezar a trabajar a partir del viernes. Entonces el objetivo de este video es intentar cierto piso mínimo sobre el cual vamos a partir y vamos a seguir trabajando a partir del viernes. Ya saben que la sociedad en la que vivimos hoy en día, que se llama sociedad capitalista de producción, no es un hecho fortuito de la naturaleza, sino que es el resultado de un desarrollo histórico-social concreto. También sabemos, porque hicimos la línea de tiempo y discutimos bastante el tema, que el capitalismo nace, se consolida y se expande sobre la base o sobre las ruinas, no sobre la base, sino sobre las ruinas del régimen de producción social feudal, que eclosionó o se derrumbó como fecha, digamos, típica como hito con la Revolución Francesa de 1789. Es decir, que a partir de 1789 se abre una nueva era histórica en el desarrollo de la humanidad, en donde el capitalismo se nace, se afianza, se desarrolla en Europa. Ya estamos en el fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, y rápidamente se transforma en un régimen social de producción de características globales. O sea, hoy el mundo, el planeta es capitalista, ¿sí? La organización social es capitalista. Bien, entonces este régimen de producción capitalista que nace en Europa, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como resultado de la crisis y la decadencia del antiguo régimen, del feudalismo, ¿sí? Tiene ciertas características, ¿sí? Entonces estamos parados ahí. Transición del feudalismo al capitalismo. Ya sabemos que el capitalismo no es un régimen social natural, sino que es un régimen social históricamente determinado, transitorio, como lo fue el régimen de producción feudal y como lo fue el régimen de producción esclavista, ¿sí? Hemos visto a lo largo de la historia y de la línea de tiempo que hemos discutido que los regímenes de producción se fueron sucediendo y suplantando unos a otros, ¿sí? Bien. Bueno, hasta acá es lo que ya discutimos, que ya lo tenemos claro. Lo otro que tenemos claro también es que el capitalismo nace en Europa, la cuna del capitalismo es Inglaterra, y desde Inglaterra se expande a Europa y desde Europa al resto del mundo. Y también discutimos mucho las características de ese capitalismo del principio del siglo XIX, ¿sí? Lo hemos discutido mucho. ¿Qué discutimos? Bueno, la forma específica de organizar el proceso de trabajo y el proceso de producción.
aparece la fábrica, ¿no? Los grandes procesos migratorios del campo a la ciudad, donde están las fábricas, porque en las grandes ciudades están las fábricas es el nuevo eje del proceso de producción social, ¿sí? A diferencia del feudalismo, en donde el eje estaba puesto en la unidad familiar campesina, en el campo, porque era una sociedad de base agraria, agrícola ganadera, cuyo eje económico pasaba por la producción de los medios de vida necesarios para autoabastecerse. Puede ser una economía y una sociedad de autoconsumo. En cambio, esta sociedad en la que vivimos es una sociedad de mercado, se llama así, en donde no se produce, las empresas no producen para su propio consumo, sino que producen para otros, ¿sí? Para vender, para el mercado. Entonces, en ese sentido, ya sabemos que este capitalismo implica la ciudad, la fábrica, la migración del campo a la ciudad, de la población, ¿sí? El nacimiento de una nueva clase social que es la clase obrera, o el proletariado, o la clase trabajadora asalariada, es decir, que trabaja a cambio de un salario, vende la fuerza de trabajo a cambio de un salario, y que en esta sociedad capitalista que se consolida a principios del siglo XIX, es una sociedad dominada por la nueva clase social en ascenso, la burguesía, que fue la clase revolucionaria en la etapa feudal o en la sociedad feudal, que logra hacerse del poder político, ¿no? Y a través del poder político desplegar y afianzar su dominación económica, cultural y social. Bueno, esto con respecto a la cuestión de la dinámica económica y productiva. Después también discutimos que en el capitalismo moderno, lo vamos a poner por nombre, donde las unidades de producción son las empresas que producen para el mercado, esas empresas son propiedad de los capitalistas necesariamente deben comprar fuerza de trabajo de los trabajadores modernos asalariados que no tienen otra propiedad que su capacidad de poder trabajar y producir, lo que llamamos fuerza de trabajo, ¿sí? Y en ese contexto el proceso de maquinización y desarrollo tecnológico fue muy importante, ¿no? Porque de la mano del desarrollo del capitalismo y del liderazgo de la burguesía en el conjunto de la sociedad, se revoluciona el proceso de trabajo, se tecnifica, se maquiniza, ¿no? Entonces aparecen las grandes unidades de producción, en donde hay grandes fábricas, donde trabajan miles de obreros, y en donde se implementa una gran división del trabajo, en donde cada trabajador hace una parte ínfima de un producto, ese producto se produce en serie, se produce en masa, en base a una gran maquinización, ¿sí? A una gran incorporación de la maquinaria al proceso productivo. Bueno, este desarrollo de la ciencia, la técnica, la maquinización tiene un correlato cultural, científico, social, en donde con el nacimiento del capitalismo nace la ciencia, ¿no? Este nuevo modo de conocer el mundo natural y el mundo social, que tiene que estar al servicio no solamente del desarrollo del conocimiento, sino al servicio del desarrollo del conocimiento y del desarrollo del capitalismo, ¿no? Entonces, con el nacimiento de la ciencia, que desplaza del podio o de el reino o de la silla del reino donde estaba colocada
la teología como modo o como eje o esfera de conocimiento del mundo social y del mundo natural, este nacimiento de la ciencia se caracteriza por lo que se llama la razón, ¿no? Es decir, la fe de la humanidad en la razón. Entonces, con el desarrollo de la ciencia y de la técnica, vamos a poder resolver un montón de problemas que genera la transición de una sociedad en decadencia a una nueva sociedad. La transición del feudalismo al capitalismo. Que es una sociedad que tiene muchos problemas, dirían Comte, Saint-Simon o los positivistas de la época. Pero en esa perspectiva, estos autores que dije recién, que se conocieron como los fundadores de la ciencia social, los creadores del positivismo o de lo que es la física social, entre comillas, estos autores planteaban, miren, hay problemas, no decimos que no. Y bueno, y esos problemas fueron de alguna manera lo que pudimos percibir, reconstruir, destacar, observar en la película Dance que ustedes tuvieron que ver, ¿no? La pobreza, el desempleo, el trabajo infantil, el trabajo de la mujer, las condiciones de trabajo, la mortalidad en las unidades de producción, el conflicto social, ¿no? Una serie de cuestiones que la creencia o la fe en la razón plantean, bueno, todo esto va a ser solucionable a medida que se desarrolle y progrese la ciencia, que va a ir perfeccionando o modificando, solucionando todos estos problemas sociales que van surgiendo en el desarrollo de esta nueva sociedad, el capitalismo, o la sociedad capitalista. Bueno, entonces teníamos como esos dos ejes que estuvimos discutiendo. Después introducimos, además del eje del trabajo y la producción, es uno. El otro eje, el eje de la ciencia y el conocimiento, es otro. Y el otro eje que estuvimos discutiendo en la última clase tiene que ver con el Estado, ¿no? Cómo era el Estado o qué característica tenía el Estado moderno en los albores del nacimiento y desarrollo del capitalismo industrial moderno. ¿Sí? Y ahí discutimos la cuestión del Estado liberal y del Estado de bienestar, ¿no? Ya con el Estado de bienestar planteábamos, y esta es una idea importante, que el capitalismo del siglo XIX no es el mismo o no tiene las mismas características que el capitalismo del siglo XX. ¿Sí? En el capitalismo del siglo XIX la jornada de trabajo era de 16 horas, el trabajo infantil, el trabajo de la mujer, grandes conflictos entre la clase trabajadora y la clase capitalista, un Estado de características liberales con poca o nula intervención en el proceso económico y en el proceso social, que se conoció como Estado liberal, y en el siglo XX un capitalismo en donde la clase obrera logra muchas conquistas económicas y sociales. Por ejemplo, la jornada de 8 horas, ¿sí? Además de la jornada de 8 horas, varios derechos sociales como el derecho a la jubilación, la salud, la educación, las vacaciones, el aguinaldo, bueno, la estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Entonces, esto es muy importante. Hasta ahí, hasta 1960, 1970, ¿sí? Todo ese gran periodo del desarrollo del capitalismo inglés, europeo y mundial se conoció como la modernidad. Hasta ahí tenemos la modernidad. Entonces, lo que hicimos la clase anterior es un poco empezar a discutir
la crisis, ¿sí? Las transformaciones que empiezan a suceder a partir de los años 70, 1970, con relación a ese capitalismo conocido como el estado de bienestar, ¿sí? Y con relación a ese capitalismo del siglo XIX, que no tiene las mismas características que el capitalismo del siglo XX. ¿Por qué? Porque toda formación económica social, o sea, toda sociedad, se va transformando a lo largo del tiempo por un conjunto de factores, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la teoría marxista, dice que el motor de la transformación social es la lucha de clases, ¿no? Entonces, como el conflicto social está en la base de la sociedad moderna, esta sociedad se va transformando a través del tiempo hasta que se produzca un cambio revolucionario, es decir, un cambio de raíz. Bueno, todavía eso no sucedió en términos generales, sucedió en algún que otro momento histórico como fenómeno singular o particular, como lo puede haber sido la Revolución Rusa, la Revolución de Octubre, o como lo podía haber sido la Revolución China del 49, o para venir más hacia nuestro continente, la Revolución Cubana de 1959. ¿Sí? La Revolución Rusa fue en 1917, en Europa-Asia, la Revolución China en Asia, 1945, y la Revolución Cubana en Centroamérica, 1959. Todas revoluciones socialistas de carácter obrero anticapitalista. Bien, entonces, las preguntas referidas a describir en qué consiste la crisis de la cultura moderna y en qué consiste, porque son dos preguntas, ¿no? A ver, otra pregunta. ¿En qué consiste la crisis del industrialismo? Apunta a retomar lo discutido anteriormente con respecto al desarrollo del capitalismo inglés del siglo XIX y del siglo XX y las transformaciones que empiezan a vislumbrarse, a insinuarse a partir de los años 70-80. En síntesis, vamos a hacer estas lecturas del manual para ir trabajando comparativamente con lo trabajado anteriormente, ¿sí? Respecto de la crisis del industrialismo y respecto de la crisis de la cultura moderna. ¿Qué tiene que ver con esto que les dije recién? Por ejemplo, la ciencia, la razón, ¿va a resolver todos los problemas que tiene este sistema económico social? ¿La ciencia puede resolver todos los problemas que se le presentan a la humanidad? ¿O algo más de peso, es decir, un cuestionamiento más profundo? ¿La ciencia puede hacer lo que dice que hace, que es llegar al conocimiento objetivo tanto del mundo natural como del mundo social? Bueno, todo esto se empieza a cuestionar a partir de los años 70, pero eso va a ser materia de debate en el aula en base a la lectura el viernes que viene. Les mando un saludo y cualquier cosa, duda que tengan, vamos charlando, intercambiando en el grupo de WhatsApp. Un abrazo.